noches, ¿cómo están? La última vez que estuvo acá Marcelo Zaguer, gracias Marcelo por estar acá, gracias. Investigador principal del área de Relaciones Internacionales de Flaxo. Mandela estaba muy mal. A Marcelo lo habíamos invitado antes para tratar temas de integración. Hoy es el día de la muerte de Mandela, como ustedes bien saben, que fue muchas veces endiosado. Lo analizamos aquí alguna vez. Va a estar Marisa Pinó también en el programa, africanóloga, historiadora. Lo analizamos alguna vez. Cuando Mandela estuvo, parecía que se moría hace menos de un año. Era endiosado pero tontificado. Como si no hubiera sido un político, como si no hubiera sido un líder, como si no hubiera tenido nada que ver con el poder real y con la construcción política. Marcelo, ¿a vos qué te provoca la muerte de Mandela y qué nivel de reflexión a nivel de política internacional? Digo, ¿qué etapa representa Mandela en la política internacional? Bueno, es la etapa de todo un movimiento de liberación africano, sudafricano, digamos, un emblema, es mucho más, digamos, que un caso, digamos, un ejemplo de la propia historia política y social de Sudáfrica. Es un emblema de un mundo que se resistía a terminar, básicamente, y a uno nuevo a florecer. Eso en algún punto creo que hace también esta imagen de pieza de museo, que vos claro. Es decir, en algún punto Mandela, sin ser para nada especialista en Sudáfrica, en algún punto recordaba la culpa y la responsabilidad que había tenido todos los países occidentales que protegieron el régimen del apartheid y que a la larga tuvieron que después soltarle la mano. Entonces, en algún punto ese estatus de plástico que tenía puesto Mandela representaba un lugar incómodo y eso creo que explica también el por qué tenía una figura medio lavada, digamos, despolitizada en algún punto. Sí. Aunque en Sudáfrica, no estoy diciendo que sea despolitizado en Sudáfrica, ¿no? Pero digo internacionalmente. Uh-huh. Y en términos de etapa de política internacional, digo, Mandela son varias etapas. El Mandela preso, claro, que es el Mandela de apartheid en Sudáfrica siempre, pero también de plena Guerra Fría todavía. El Mandela posterior de la apertura de Sudáfrica. Digo, ¿cómo juega eso en la política internacional? Bueno, ¿Cómo figura? Bueno, es una figura de transición a un mundo, es una figura simbólica de la democratización de Sudáfrica y también de un momento clave en el mundo en el cual, digamos, cambia, digamos, el clivaje de la Guerra Fría y, digamos, y se instala todo un nuevo momento en el cual la democracia pasa a ser el nuevo paradigma político, con todas las variantes y con todos los egos occidentales que se promocionó también. Es decir, pero yo creo que digamos, siempre será una figura emblemática de la lucha por la libertad, y creo que eso es lo que ha quedado, digamos, como símbolo, digamos, ¿no? Más allá de cuál sea la apropiación histórica que hagan en Sudáfrica, yo creo que acá en la región tenemos Mandelas más de carne y hueso, para llamar de alguna manera. ¿Quién sería un Mandela? Y Evo Morales sería el Mandela latinoamericano, yo creo que sí. En ese sentido creo que hay una... Digamos, a lo mejor es menos, está menos, es menos pieza de museo, y justamente eso es lo que lo hace más, Evo Morales, ¿por qué? Porque representa la llegada al poder de una mayoría, claramente mayoría, digo, no solo social, sino por origen, digo, una mayoría discriminada en su propio país. Y desde el punto de vista, sí, de la discriminación racial y la política, sí, claramente, es la ruptura de un paradigma, incluso digamos, mundial y en América Latina, claramente. No hay antecedente. Entonces, en ese sentido, sin lugar a dudas, creo que es nuestro Mandela. Bueno, no. Flaxo acaba de hacer un seminario, vos fuiste uno de los organizadores, sobre temas de integración. ¿Qué es lo nuevo en Sudamérica o en América Latina? ¿Qué tensiones aparecen como nuevas? Si el Arco del Pacífico, alguna vez lo analizamos, si el Arco del Pacífico es un fantasma o también es una construcción o es algo real. O en todo caso, el problema que tiene el Mercosur es el propio Mercosur a veces, ahora por ejemplo, aunque parece que con Brasil el nivel de diálogo está mejorando, y no es tanto la Alianza del Pacífico. Sí, bueno, creo que es todo eso y más, digamos. Eso es creo que ahora una de las grandes preguntas en la cuestión del regionalismo, la integración regional en América Latina, es cómo explicar
dos fenómenos que son aparentemente contradictorios, pero no necesariamente lo son. Uno, por un lado, que hay un quiebre, digamos, a partir del fin del ALCA, el proyecto ALCA, de una mirada hegemónica que asumía, digamos, cómo eran las políticas de integración regional. Eso dejó de estar, digamos, enmarcando la discusión, pero al mismo tiempo eso también se refleja en una proliferación de esquemas de integración regional nuevos, otros viejos, ayornados y otros nuevos. O sea que hoy lo que hay es una fragmentación de la agenda de integración, hay muchas cosas que ocurren y lo que es desafiante es qué tipo de explicación dar de qué es lo que significa y qué relaciones hay entre las distintas esquemas. Entonces, por ejemplo... Sí. A ver, ¿es fragmentación o es diversificación? A ver, ¿cómo entiendo cuál es el sentido de la fragmentación? Es algo que uno tiende a pensar que si se fragmenta, es algo que se está desagregando, que se va a evaporar, que se va a destruir. Sí. Y en cambio, si es diversificación, tal vez haya formas de integración con unos países de UNASUR para la Argentina o Mercosur para la Argentina, para darte dos ejemplos. Sí, bueno, uno claramente político y no va a haber nunca, no sé. Está clarísimo. Nunca no se puede decir, pero digamos, la discusión con UNASUR no es aranceles. Claro. No, está claro. Nuevamente creo que son las dos cosas. A lo mejor es una respuesta, digamos, no jugada, pero son las dos cosas. Es decir, uno lo puede plantear en términos de competencias de modelos. Sí. Esa es una lectura. Entonces, en ese caso sería fragmentación. Es decir, hay una visión más desarrollista, más de que el Estado, la política, lidera los procesos de integración, y otra visión más de libre cambio, más neoliberal, que es la que representa la Alianza del Pacífico, que establece un espacio de competencia por la discusión regional de la integración, que no nos olvidemos que fue reinstalada por todos los gobiernos progresistas, y donde los gobiernos de derecha, que conforman ahora la Alianza del Pacífico, no tenían proyecto regional. Ajá. O sea que en ese sentido está claramente hay una competencia. Sí. Ahora bien, por el otro lado, esa competencia entre distintos modelos o miradas, no sé si son modelos, porque son modelos supone algo terminado, y creo que lo que está acá es que está en construcción, no está terminado. Esa competencia entre procesos de construcción alternativos distintos, a su vez genera las dinámicas que inciden sobre los otros. Es decir, hay una lógica que se retroalimenta entre varios. Ejemplo, muchos de los países son miembros de varios de estos esquemas simultáneamente. El caso más claro de todo es Venezuela, que ahora es miembro del Mercosur, pero también es miembro del ALBA, por ejemplo, de UNASUR, por supuesto. Y de UNASUR, por supuesto. Y de así varios. O sea que yo creo que la mejor forma de entender cómo funciona la relación entre sí es que son espacios de agregación, espacios de creación de consensos que después se dan primero en mesas chicas, que después buscan incidir en mesas cada vez más grandes. O sea que no es necesariamente de suma cero, es decir, que uno se impone a costa del otro. Y por ejemplo, y el caso más claro de eso es, por ejemplo, ahora Chile. El Chile, si gana Michelle Bachelet, el 15 de diciembre. El 15 de diciembre. Ella, digamos, ha mantenido una visión de continuar con la Alianza del Pacífico. Si bien su afinidad en términos más ideológicos, podemos llamar, está más para el lado del Mercosur. Pero nuevamente, digamos, creo que hay un pragmatismo que permite cierto espacio de diálogo, tolerando las diferencias y al mismo tiempo avanzando en lugares donde hay condiciones que son más afines a los países, a los miembros de cada esquema regional. La última cortita. Sí. La relación con la Unión Europea y la posible discusión, o la discusión ya está abierta, sobre un área de comercio con la Unión Europea. ¿Es, como dicen algunos, un ALCA con Europa o tiene características distintas? Bueno, habría que ver. No sé en detalle. Hay que mirar. Muchos de estos textos no están disponibles y cuál es es decir, es medio secreto, digamos, ¿no? Ajá. Pero, digamos, en términos generales, la nueva generación de acuerdos de libre comercio que impulsa Europa con los distintos países que se llaman acuerdos de asociación económica son variantes del ALCA, digamos, ¿no? Es decir, en el sentido de que establecen reglas de juego que dan prioridad a la inversión, sin equivalentes de responsabilidades jurídicas para regular esa inversión, que minimizan los espacios de maniobra que tienen los estados para dirigir sus políticas económicas o de desarrollo. Es decir, en ese sentido está dentro de la misma matriz ideológica
que el ALCA o los tratados de libre comercio bilaterales, etcétera. Un elemento más que quisiera compartir, esto es muy importante. En la Alianza del Pacífico está planteada como un bloque comercial, pero no es solamente un bloque comercial. Es decir, porque todos los países de la Alianza del Pacífico, que son México, Perú, Colombia y Chile, ya tienen liberalizado el comercio entre ellos. Es decir, no genera más comercio. Lo que es interesante es que ellos plantean una cuestión superadora que tiene que ver con, por ejemplo, un sistema de resolución de controversias dentro de los países, ¿tá? Que coincide compite con la propuesta de Ecuador para Sudamérica, de también tener un régimen de inversión y de resolución de controversias donde los estados tengan una injerencia mayor frente a las empresas, ¿no? Frente a los privados. Entonces acá, no es solamente una cuestión de comercio, sino que tiene que ver con generar una discusión en el marco sudamericano de cierta institucionalidad diferente en la discusión regional y un posicionamiento común de esos países, y acá termino, frente al el otro escenario que ellos tienen, que es el TPP, que se dice que es un acuerdo de asociación transpacífico, donde hay montones de países que están negociando un acuerdo de libre comercio en toda la región de la región de Asia, donde hay montones de países más, donde está Estados Unidos. Entonces es un doble juego. Acuerdan regionalmente en Sudamérica y después a partir de esos consensos negocian la inserción en Asia. Esa es un poco la síntesis y la contradicción. Gracias, Marcelo. Gracias por venir. Ya volvemos. La anunciamos antes, Marisa Pinó es historiadora, experta en estudios de África, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. La última vez, lo decíamos antes, en el bloque con Marcelo Zaguer, estuvo conversando sobre Mandela. Marisa, gracias por estar acá de nuevo. No, gracias por la invitación. Hablábamos antes, y te pregunto a vos también, ¿qué representa Mandela no solo en la política africana en general o en la sudafricana, sino en términos de época, de momento? Mira, me parece que representa toda la lucha por los derechos civiles en el siglo XX, que no es menor, sí. que pasó en Sudáfrica, que pasó en África, que pasó en el mundo entero y que quizás todavía no terminó en muchos sentidos. Y quizás ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Por eso, sí, claro. Entonces esa lucha por la conquista de los derechos políticos de todas las personas, él fundamentalmente de los varones, pero también de las mujeres. Y en ese sentido me parece que es es el gran ícono. Creo que venía para aquí y pensaba, bueno, ¿qué representa realmente? Y creo que ese es la gran representación. Y también me parece que representa la lucha contra la desigualdad, ¿verdad? Contra esa desigualdad que parece que es naturalizada, que no se puede cambiar, que va a ser para siempre así. Y él demostró justamente que sí, que la desigualdad se podía combatir, que se podía discutir, que se podía pelear y que se podía conquistar un mundo mejor. Y probablemente lo que queda todavía para pensar es cómo seguir mejorando ese mundo que ¿Cuál es el pensamiento de Mandela? Que de eso se habla poco en términos económicos, de distribución de renta, de distribución del ingreso. Bueno, Mandela tuvo una larga vida, entonces tuvo muchos pensamientos también con eso. En los 40, en los 50, la posición del Congreso Nacional Africano, que era el partido de Mandela, que fue el partido de Mandela hasta el final, tuvo una posición que podríamos llamar estatista, en la cual cuando propusieron la Carta de la Libertad a mitad de los 50, cuando propusieron por primera vez que Sudáfrica era un país para blancos y para negros, contra lo que muchos pensaban justamente en una política de distribución de la riqueza. En ese sentido, esta fue una posición que se agudizó, que se radicalizó en los 70, en los 80, donde tuvieron posiciones mucho más próximas a las posiciones del Partido Comunista Sudafricano. Entonces ahí vemos estas situaciones. Y en los primeros años del gobierno de Mandela, o sea, los dos primeros años, 94, 95, llevaron adelante un proyecto que podríamos llamar desarrollista. El Programa de Reconstrucción y Desarrollo, que se llamó, donde tuvieron una idea de un involucramiento y un posicionamiento de
del Estado muy fuerte en la generación de viviendas, en la generación de mejoras de condiciones de salud, de educación de la mayoría de los habitantes. A partir del 96 ya hay un cambio y entra ya una política de corte neoliberal, que es la que todavía está vigente en Sudáfrica. Entonces, por eso digo que hay muchos pensamientos hay muchos pensamientos, muchos momentos, y gobernar o no gobernar no es lo mismo. Ahora, lo que está marcando incluso es que hay dos formas de gobernar ya, ¿no? De pensar en el propio Mandela. Exactamente. Yo creo que también tiene que ver con el momento en que Mandela empieza a hacer un paso al costado. Ajá. O sea, y que ya se da cuenta que ya había cumplido su tiempo, ¿no? También los historiadores, viste que estamos siempre también buscando épocas, tiempos, sí, transiciones. Bueno, y en ese sentido me parece que esa transición quizás termina, la transición sudafricana, a partir del 96, cuando se hace la constitución definitiva, y entonces empieza una nueva forma de hacer política y una nueva forma de pensar el país. Entonces, desde hace 2 años se está discutiendo, no de una manera decidida quizás, o tan decidida como se hace en América del Sur, pero se empieza a discutir esas políticas neoliberales. ¿Y en la formación de Mandela qué influyó? Influyó mucho esa política colonial o esa educación colonial. Ajá. Él se crió en una escuela colonial, en una escuela británica, con una maestra negra, por supuesto, y se crió con chicos negros, y creo que esa educación tan religiosa también, ¿no? En cierto sentido, universalista, de cierta manera, de pensar que todos los hombres son iguales y que tienen derecho a ser iguales. Me parece que es lo que marca todo ese pensamiento, que lo vemos distinto de otros líderes sudafricanos, sí, que tuvieron otro tipo de posicionamiento. Lo vemos también en la manera que hizo las negociaciones políticas, porque si bien él tuvo una condena muy fuerte, una condena de por vida, ¿no? En el año 63, es cierto que su paso por la prisión y demás no sufrió torturas psicológicas, pero no torturas físicas como sí sufrieron otros, desgraciadamente. Entonces, esas cosas de formación me parece que lo marcaron a la hora de pensar que el diálogo era posible. Creo que en el siglo XX debe ser uno de los presos políticos de encerros más largos, ¿no? Yo entiendo que sí, y creo que es el que es más largo. No quiero dar certeza, pero entiendo que sí. ¿Y cuál es la formación familiar, si eso incide en términos políticos o sociales en Mandela? Mira, su papá falleció cuando él era muy chico, pero él tiene un recuerdo bastante importante. Sí, un recuerdo muy fuerte de su mamá. La madre lo marca bastante, además porque la madre se convierte al metodismo, él era metodista también, y entonces eso lo marca mucho. Y justamente es desde ese lugar, por eso decía lo de la educación y lo de la educación y de la religión, porque es desde ese lugar en el cual él se escolariza. O sea, él empieza a ir a la escuela porque hay un pastor metodista que ve que es un chico despierto y que merece tener posibilidades, u otro tipo de posibilidades que el resto de los niños, que hay que darle una chance, y es ahí que se empieza a involucrar. Vos hablabas de una propuesta de Mandela de un país donde había lugar para negros y blancos. Mandela nunca fue antiblanco. No hay declaraciones de él que sean antiblancos. Nunca, ni siquiera o sea, ni antes de estar preso y menos todavía después de estar preso. Ni en la época más radicalizada, ni preso, ni en la época de mayor maltrato en la cárcel, ni posteriormente. No, nada. Él siempre trató de conquistar a los blancos justamente por esta cuestión de que consideraba que su mensaje, su política, sus ideas tenían una fuerza moral enorme, y que estaban por encima de cualquier idea que él podía ver como inmoral, justamente, de la superioridad de los blancos. Entonces, que todos tenían derecho a ser iguales, que todos tenían derecho a ser orgullosos de su propia identidad, y que en ese lugar se tenían que encontrar. Entonces, por eso es que podemos ver estas posiciones no antiblancas, que sí las podemos encontrar en otros líderes. Por esa era la pregunta, justamente. Y vos hablas de algo moral. ¿Dónde se cruza lo moral y lo político y la construcción de poder? Porque además hablaste antes del Congreso Nacional Africano como partido. ¿Cómo se cruzan en Mandela la construcción personal
el compromiso moral, esa formación que describías y la construcción de una herramienta de poder y de pelea. Y es muy interesante en ese punto. Lo que quería aclarar primero es que la ANC no es un partido. Se siguen definiendo a sí mismos después de 100 años como un movimiento de liberación nacional. En ese sentido eso le da otras características, por supuesto. Pero en ese cruce que hay entre lo moral y lo político, él considera que lo político es algo moral, que es moral, que hay una moralidad en la política en hacer todo lo posible y todo lo que sean capaces los hombres que están en el poder porque el resto de la población esté en las mejores condiciones. Cuando él hizo su elección a presidente en el 94, justamente la gran consigna era un mundo mejor para todos, una sociedad mejor para todos. Y entonces trataba de ganar a blancos, negros, no importaba el color, justamente con ese eslogan que puede ser muy amplio, que puede parecer un poco romántico, pero que en la Sudáfrica de ese momento era muy significativo y era realmente revolucionario, ¿no? En mucho, porque había mucha gente que la había pasado mal y que la pasaba mal por siglos, ¿no? En sus familias. Marisa, muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Volvemos con un bloque sobre los discursos de la democracia, de los presidentes de la democracia. Tengo un libro acá que se llama Voces de la Democracia, los discursos que hicieron historia. Lo compilaron, yo dije los presidentes de la democracia, no, son las voces de la democracia. Las voces de los 30 años, el eje son los presidentes de este libro. Los compilaron Gabriel Di Meglio y Gustavo Álvarez. Gustavo es el que está acá, gracias Gustavo por haber venido. ¿Cómo eligieron los discursos, sobre todo los de los presidentes? Me interesa. Después vamos al resto. ¿Con qué criterio? Y el criterio nos pareció que había un momento fundacional en toda presidencia, que es el momento de la asunción. Ahí hay una serie de propuestas, de respuestas frente a las expectativas de la sociedad y que en algún punto, obviamente, nos servía o era la idea que luego pudiera ser contrastado con lo que aparece después a lo largo de no son programas, los primeros no son programas en el sentido detallado, ¿no es cierto? Los primeros. No ¿Cómo son. los definirías? Digo, ¿hay un género de primer discurso de un presidente? ¿Se puede hablar de un género así? Yo no sé si es un género, pero que existe, digo, y el discurso de inauguración presidencial, a mí me parece que sí, tiene mucho de eso que te decía, ¿no? De pensar qué recibo, qué queremos y en algunos más o en otros menos, cómo. Eso tal vez uno puede ver que a medida que avanza, en realidad no es tan lineal, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, que con Alfonsín el cómo estaba muy presente. Sí. Vamos a democratizar, por ejemplo, el área sindical y lo vamos a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera. Vamos a avanzar por los derechos humanos y lo vamos a hacer de esta manera. Y que el que tal vez es parecido porque tiene un desarrollo bastante importante es Néstor Kirchner cuando asume el 2003 y Cristina Fernández, nos parece que el discurso del 2007 efectivamente ahí tiene una agenda de un programa de gobierno a desarrollar. Menem es como más general, mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho menos preciso, ¿no? Esa cosa tiene, tal vez también tiene que ver con el momento en que asume Menem la primera presidencia, ¿no? Es un momento muy, muy duro. En Argentina, en el año 89, es un año difícil en todo sentido, y tal vez hay cierta idea de acercar un mensaje esperanzador, y me parece que el éxito inicial de Menem tiene que ver con eso, ¿no? Con haber podido aparecer como una figura fuerte, como una figura que podía decía, bueno, hay una esperanza. Después de un pico de hiperinflación. Obviamente, un pico de inflación, un pico de descontrol social, de vacío de poder, que se evidencia en la economía, pero que se evidencia también en lo social cuando ocurren los saqueos, ¿no? De esos saqueos de mayo, junio del
del 89. Es un intento ahí distinto. Sí, yo creo que sí, que hay una tradición, y esto sí es nuevo, ¿no? Hemos inaugurado la tradición de los discursos presidenciales al inicio de su mandato, ¿no? Ahí en el prólogo, Gabriel Di Meglio pone que hay una excepcionalidad, y estos 30 años de democracia continuada son excepcionales en la historia argentina. En la historia argentina, ¿no? Hemos tenido momentos donde hubo democracia, uno puede pensar claramente que el 16 al 30 hay un sistema democrático vigente en la Argentina, y que lo mismo ocurre del 46 al 55 y los breves años del 73 al 76. Y el resto, repúblicas basadas en el control de las elecciones, fraude, gobiernos militares que se llevan gran parte de nuestra historia política, ¿no? Uh-huh. Gustavo, ¿les asombró alguno de los discursos? Los discursos que vieron cuando ya los habían seleccionado, sí, ¿eran distintos a los que recordaban o haber leído o haber presenciado, depende de los casos? Sí, la mayor parte de las veces, ¿no? Uno va haciendo un recorte de lo que vive, de lo que se acuerda, y por ahí se acuerda de una frase, alguna cuestión, y volver a leer la totalidad del discurso, ¿no? Permite recuperar un poco más de eso. Que a mí, por ejemplo, yo ya era grande cuando tenía 28, 29 años, cuando asume De la Rúa, y yo tenía una idea del discurso que era, bueno, estamos mal, tenemos algunos problemas, pero podemos salir. Y me sorprendió el discurso que tenía él de, bueno, empieza el discurso diciendo que, bueno, ha llegado el momento, una nueva política, acá la solución es la política, la economía es un problema, pero el problema es la política. Y después esto ocurre en los primeros 3 párrafos del discurso. Y después habla todo el tiempo de la necesidad de hacer un ajuste. Es algo que aparece recurrentemente acá. ¿Dice ajuste? Recortes, saneamiento de la economía. O sea, dice ajuste sin decir la palabra dice el ajuste. Pero todo el tiempo y es un discurso muy largo, es uno de los más largos, el discurso de asunción de Fernando de la Rúa. Y me sorprendió porque yo no lo recordaba así. Tal vez era, obviamente es mi percepción personal, ¿no? Que yo tal vez estaba en otra etapa, igual yo ya estaba preocupado porque yo ya era un adulto responsable. Tal vez el recuerdo que haya de ese momento es más que el del comienzo del gobierno de la Alianza, el gobierno de la Rúa, el del final del menemismo. Sí, ese me lo acordaba, perfecto, claro. Bueno, se terminaba una época, empezaba otra cosa. Yo debo decir que personalmente era muy crítico de ese gobierno. Me parecía que no iba a hacer algo muy... ¿De cuál de ellos? De los dos. De los dos. Desde tanto el de Carlos Menem como el de Fernando de la Rúa no abrigaba demasiadas esperanzas. Y así todo, volver a leer el discurso en su totalidad, en realidad lo había escuchado en su momento, me sorprendió lo claro que estaba, ¿no? ¿Te sorprendió la sinceridad en el planteo del ajuste por parte de la Rúa al asumir? ¿Es eso? Exactamente. Entonces, sí, me sorprendió. Me sorprendió porque además estaba... y después, obviamente, uno como historiador se pone a pensar, y sí, era porque justamente dentro de ese consenso neoliberal que todavía estaba vigente en la Argentina, la salida era por ese lado, ¿no? Había que continuar con esas reglas, la solución era acabar con la fiesta. Perdón que te interrumpa. Claramente la obsesión de la Rúa era no terminar con la convertibilidad, en buena medida porque tenía pánico al fin de la convertibilidad. Sí, estaba clarísimo. Había que mantener el 1-1, eso era uno de los logros de la década del 90, y lo único que había que hacer era prolijar el modelo, había que evitar las Ferraris, las Vedette y esas cosas. Dicen que soy aburrido, ¿no? Eso que quedó... Y en el medio tenés el episodio de las coimas en el Senado. Bueno, justamente eso es uno de los hechos que después ayudan, tal vez no sea la palabra, pero que empujan a la crisis del gobierno de la Alianza, ¿no? El fallido gobierno de la Alianza. ¿Cuáles de las otras? Duhalde hablaba poco en términos de discurso. Sí. No que hablaba poco. Duhalde hablaba mucho y daba entrevistas. Exactamente. Hacía comentarios, digamos.
no era de discursos. No era. Tal vez porque la situación no daba, la situación social, no había un fuerte desprestigio de la política que costó mucho remontar y que aún hoy es parte de gran parte de la sociedad argentina, que cree que la política es algo oscuro, sucio, que no perjudica más de lo que sirve al común. Entonces tal vez venga por ahí, no había mucho había que dar mensajes cortos, salir a hablar poco. Sí, no hay pocos discursos de él en aquellos años a la sociedad de este tipo. O por lo menos pocos discursos de lo que uno llamaría, no sé si programático es la palabra, pero tal vez sí, ¿no? Discursos de trazo grueso de lo que se iba a hacer. No, de esos no hay justo. De esos no hay duda. Tal vez tenga que ver con que, si bien hay una idea general, la situación era bastante complicada, sí. No fue una situación fácil para la historia argentina. Este es un libro, digo, hay muchas formas de recordar discursos y no de recordar la sensación que uno tenía, sino de refrescarlos, digo, sí. O de leerlos por primera vez o de mirarlos por primera vez. ¿Qué diferencia hay entre leer los discursos y verlos? No digo verlos en vivo, verlos hoy. La primera diferencia es, sobre todo con los más antiguos, ¿no? Los más cercanos a los 80, es la distancia y tal vez por haberlos vivido uno piensa que tiene muy claro cómo era la situación, pero hay que volver a pensar ese contexto para terminar de comprenderlo y sobre todo pensar que esta democracia no estaba dada en el 83 y que justamente con todos como ciudadanos y estos actores políticos principales que aparecen enunciando sus discursos, fuimos construyendo esa democracia, ¿sí? Y tal vez no nos demos cuenta de lo que hemos hecho, digo, que como sociedad la asumimos, la tenemos, la criticamos porque hay muchas cosas para criticar y sin embargo cuando uno empieza a ver, el libro empieza antes del regreso a la democracia. Nos hicimos empezar contando el 83, porque justamente fue un año, se da por sabido que hubo elecciones el 30 de octubre y Alfonsín las ganó y ganó el 10 de diciembre, pero todo el año 83 fue un año es cierto, de una crisis política de la dictadura terminal, pero que amenazaban todo el tiempo con que no nos vamos. Sí, y además es el año de la autoamnistía, de quemar los archivos, digo, es de medidas ejecutivas muy claras hacia el futuro. Exactamente. Hacia el pasado y hacia el futuro. De marcarle la agenda de represión. A ese gobierno. De represión, claro, sigue habiendo. El terrorismo estaba ya desmontado, pero sigue habiendo represión a las marchas, sigue habiendo muerte de militantes a lo largo del 82, 83, por aquellos años. Entonces nos parecía que había que no solo poner los discursos, sino hacer breves contextos explicativos históricos para que uno diga, bueno, sí, estaba pasando eso. Esto que yo tomo hoy como la normalidad no lo era. ¿Sí? Hoy pensar que los militares puedan dar un golpe de Estado, por ahí para los más grandes, los que vivieron los golpes del 76, con el 76 y los anteriores, con lo que eso implicó para su vida, siempre es un miedo latente, pero para las nuevas generaciones es como decirle que van a venir los marcianos y van a tomar la tierra. Es que, ¿cómo los militares van a hacer eso? Y aún gran parte del nuevo ejército, los nuevos miembros de ese ejército que están formados en otra lógica, ¿no? El ejército hoy tiene otra función. Sin embargo, 83, 84, 85, 89, 90, la lógica todavía seguía siendo, bueno, ¿y por qué no un golpe de Estado? Estamos hablando de tanto el gobierno de Alfonsín como el gobierno de Menem. Y parece hace mucho tiempo, pero en términos históricos, pensándolo como historiadores, es muy poco tiempo. En términos de una vida puede ser que no lo sean, pero en términos de historia, a la historia de la sociedad, es relativamente poco ¿Qué tiempo. otras voces les resultaron interesantes cuando hicieron la selección? ¿Y nosotros, cómo hicieron la selección? Nos propusimos contar cada una de las presidencias, ver lo económico, lo político, lo social, buscando ejemplificar eso con discursos. Tratamos de que no nos quede un discurso solamente del poder. Digo, es cierto que las presidencias... Está de Bonafini, por acá, por exactamente. Están los otros hablando, los que fueron oposición en cada momento,
Y después los grandes temas que nos parecían que tenían que estar, el juicio de las juntas, la discusión del divorcio, el indulto, el 2001, digo, poner esas otras voces, la oposición, los sindicalistas, la iglesia, son tantos también que hubo que hacer un recorte, algunos quedaron afuera, obviamente esto es una injusticia, pero nos parece que lo que está tenía que estar. O sea que no creen haber sido injustos. Vos decís que es una injusticia, pero no creen haber sido injustos. Siempre se pueden cometer injusticias, pero uno trata de no hacerlas adrede, sino que sea, sí, hubo que seleccionar. Por ejemplo, nos hubiera gustado poner mucho más discurso de Ubaldini. Ubaldini es, y ahí nos encontramos con dos problemas. Primero, la dificultad para acceder a los discursos de Ubaldini, porque casi no hay registros. Si bien es cierto que se grabaron, acceder a los archivos no es fácil. En la Argentina ningún tipo de archivo, y archivos de algunos años son más fáciles de acceder que otros, así que nos quedó tal vez un poquito. Igual hay bastante de Ubaldini, hay bastante del movimiento de Moyano en los 90. Entonces, tal vez no está Moyano en todos los años, ni Ubaldini en el tiempo todo el tiempo que tocó, pero en el momento en que aparece en un primer plano, ahí tratamos de que esté.